Bien, estamos con el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, ya quien en la semana generó una importante polémica respecto, no polémica, sino abrió un gran debate sobre la necesidad de aprobar la nueva constitución en el Mercurio, en una nota aislada, en un océano de crítica a la convención. Fue una columna muy consistente que nosotros la leímos, la comentamos, la compartimos, y que en alguna medida fue el motivo por el cual lo quisimos invitar, dado en el contexto además que estamos celebrando un año de nacimiento del periódico El Regionalista. Está con nosotros Alicia Mercado Harvey, profesora editora rancagüina de tomo y lomo, pero que está radicada en Estados Unidos. Con ella está su compañero David Harvey, profesor de historia también norteamericano, quien quiso estar en esta entrevista, y está Nazario Garay, quien administra la plataforma. Bueno, ¿qué decir de Gabriel Salazar? Pues él predijo en 1992, 1993, yo me acuerdo todavía de un artículo notable, eh, eh, Silencio en la altura, transición en la profundidad, proposición el número 24, donde la primera vez que leí un texto donde decía que las constituciones, el cerrojo de las constituciones nos traen de periodo en periodo en crisis institucionales en un país con una cargada violencia histórica. ¿Ya? Lo reiteró muchas veces en tantos libros que todos nosotros hemos leído, ahí recién Nazario nos mostraba uno más, ¿ya? Eh, al punto de que en algún momento yo escuché la frase de que el profe Salazar escribe bonito, pero lo que dice él no se cumple, hasta que llegó el 18 de octubre y se cumplió. ¿Ya? Por lo tanto, el vaticinio de 30 años atrás ya tuvo efecto, y por eso fue importante esa columna. ¿Ya? Yo quiero en alguna medida dejarle la palabra a Alicia para que abra el debate en torno a este notable historiador chileno, Premio Nacional de Historia. Bueno, buenas tardes, Edison. Hola a todos nuestros auditores, a nuestros espectadores también del canal de YouTube que nos ven en los diálogos regionalistas. Muchas gracias, profesor Salazar, por darnos esta entrevista y contar con sus opiniones, su conocimiento sobre este proceso constituyente. Yo quería primero preguntarle, en términos de todo el proceso histórico, ¿cierto? De las distintas constituciones que hemos tenido en Chile, porque usted ha hablado bastante sobre esa temática. ¿Cómo ve el proceso constituyente que tenemos ahora, que lógicamente es muy distinto a todo lo que habíamos vivido anteriormente en Chile? Jamás habíamos tenido un proceso constituyente en que se hubiesen elegido con paridad de género de esta manera. ¿Cómo lo ve usted enfocado en los procesos históricos comparativamente con lo que habíamos tenido en nuestros años de historia republicana? Bueno, saludo a todos y a todas en primer lugar, y luego agradezco la invitación de Edison y de todos ustedes a participar en esta reflexión que entiendo ustedes están haciendo precisamente sobre este proceso histórico bastante excepcional en muchos sentidos, que estamos involucrados en él. Entonces, con creciente responsabilidad, diría uno, ¿no? Respecto a tu, digamos, sugerencia de tema, yo creo que sin duda es una situación excepcional, aún dentro de la historia de Chile, porque las veces en que la ciudadanía fue la que promovió un proceso constituyente en los años 20, 1820, 1830, en esa década, una década que hay que repasarla entera, porque ahí se jugó el proceso constituyente como debería ser. Fue la ciudadanía la que promovió la organización de asambleas constituyentes, no una vez, sino casi 4 veces, ¿no? Y las 3 primeras veces, no voy a entrar en detalle, que sería muy largo, la élite de Santiago, porque aquí la oligarquía de Chile es la oligarquía de Santiago, y esto es un fenómeno que históricamente es recurrente, no solo ocurrió en Chile, etcétera, etcétera, hizo fracasar todas estas asambleas constituyentes. Las 3 primeras simplemente empleando mecanismos de diferentes tipos de obstrucción, podríamos llamar obstruccionismo parlamentario.
El más notable fue el primero porque, siendo minoría, la élite de Santiago, dentro de la Asamblea Constituyente de 1823, que se eligió con voto libre, se dedicó a obstruir el proceso constituyente de múltiples maneras, no voy a entrar en detalle acá, a tal punto que alargó el proceso más allá de lo conveniente, obligando a los delegados de provincia, que eran mayoría, y que todos eran partidarios de una constitución que ellos llamaban popular representativa, que destacaba la autonomía de la organización local de las comunidades en torno al cabildo. La propuesta de los pueblos de provincia era que el cabildo fuera la piedra angular de todo el Estado Nacional, que todo se construyera sobre la autonomía soberana del cabildo y por tanto de la comunidad local. Santiago, en cambio, quería reproducir el esquema español, es decir, un gobierno centralizado, ¿no?, con una cúpula, una cima, ¿no?, que sería la misma élite de Santiago, y desde ahí, este punto central, dominar todo el territorio que se había llamado antes el Reino de Chile, ¿no?, el nombre que le puso el rey español, ¿no? Bueno, Santiago logró que los delegados de provincia se fueran a provincia porque no habían hoteles, no habían restaurantes, no había alojamiento, los trataron mal, igual que ahora, despectivamente los insultaron, los llamaron pipiolos, ¿sí?, por imitación al pío pío, los pollitos que andan buscando comida en el suelo, las sobras de los que comen realmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y lograron que la mayoría, que eran los pueblos de provincia, quedaran convertidos en minoría, y Santiago, que era minoría, quedara convertido en mayoría. Cuando se logró eso, entonces apuraron, ahí sí que apuraron, la redacción del texto, y tanto lo apuraron que se lo encargaron a una persona, don Juan Egaña, jurisconsulto de la élite de Santiago, quien se fue a su casa, ni siquiera llevó los apuntes que se habían tomado en la discusión que alcanzó a ocurrir, y redactó él por su propia cuenta la Constitución del 23. Voy a describir muy rápidamente todas estas cosas porque tienen que ver también con lo que hoy día está pasando, ¿no? Obstruccionismo, ¿no? Y se logró un texto que lo redactó Juan Egaña solo en su casa, ¿no?, con sus ideas, sus libros, sus conocimientos. El hombre sabía, tenía conocimiento de la historia greco-romana y francesa, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que el pueblo de Santiago, los artesanos, la juventud liberal, que era la juventud oligárquica al mismo tiempo, y otros grupos, salen a la calle y generaron lo que hoy día llamaríamos tranquilamente un estallido social. El pueblo populacho, le puso Barros Arana, que era enemigo de esta idea, de estos procesos. El populacho sale a las calles, invadió todos los edificios, digamos, públicos, y comenzó a gritar que había que abolir la Constitución que se había aprobado el 23, la de Juan Egaña, que era abiertamente aristocrática, aristocratizante, digamos, ¿no? Cerró la Asamblea Constituyente, convocó a otra Asamblea Constituyente y designó como director supremo de planta, elegido por el pueblo, a Ramón Freire Serrano, que era partidario justamente del proyecto político de los pueblos de provincia. Cuento todo esto porque el primer intento por, digamos, dictar una constitución política en base a la libertad de elección y a la voluntad ciudadana fue destruido por Santiago. La élite de Santiago, la aristocracia de Santiago, ¿no? Pero la masa del pueblo reacciona, por esos detalles, pues fue un estallido social. Este no es el primero, ¿no?, que tiene que ver con la necesidad de dictar una constitución legítima, ¿no? Bueno, de ahí en adelante, los pueblos insistieron, ya dije 4 o 5 veces. Santiago hizo fracasar todos esos intentos, no voy a entrar en detalle. Entonces, para obviar el obstruccionismo santiaguino, ¿qué hicieron los pueblos de provincia? En lugar de
convocaron una asamblea en Santiago, enviaron preguntas. Estoy detallando todo esto porque sé que aquí hay cosas que aprender, ¿no? Útiles para el futuro que podemos enfrentar más adelante. ¿Qué hicieron los pueblos de provincia y en general el movimiento popular de la época? Entonces, no hicieron asamblea. Enviaron preguntas, una especie de cuestionario, a todos los cabildos del país. O sea, los 50 pueblos que habían, más o menos, que se regían por un cabildo formal o un cabildo informal, cabildo abierto que le llamaban, etc. Preguntándole qué tipo de gobierno pensaban que debía tener Chile luego que se organizara una asamblea constituyente que funcionara. Entonces, obviaron la asamblea, los pueblos votaron y por mayoría se aprobó que el Estado chileno debiera ser, comillas, popular representativo. Fue una especie de encuesta y la votación fue esa. La comisión que estaba en Santiago organizando esto, una comisión solamente, entonces llama y convoca a una asamblea constituyente con menos delegados, porque ya estaba definida qué es lo que tenía que hacer ahora la nueva asamblea, ¿no? Estaba definido el modelo, ¿no? Se realizó en Valparaíso, no en Santiago, para obviar, ¿no?, el obstruccionismo de la élite de Santiago, y en poco tiempo redactaron el texto constitucional de 1828. Destaco un poco este hecho por dos razones que se van a ver luego. Lo primero, que esta es la única constitución realmente legítima que ha tenido Chile. Porque votaron los cabildos, votaron los pueblos, ¿no? Se reúne una asamblea más reducida, esta vez en Valparaíso, arrancando de Santiago, y ahí se redacta el texto que se conoce con el de 1828. El principal redactor era un joven abogado de Santiago, Melchor de Santiago Concha, no es muy conocido, pero él reflejó, digamos, el pensamiento de los pueblos de provincia y redactó este texto constitucional. Los historiadores que han obviado esta constitución, que no le dan importancia, ¿no?, la despachan con la constitución liberal del 28 que redactó José Joaquín de Mora, ¿no? Le ponen un jurisconsulto español, no era jurisconsulto, era novelista, era literato, redactaba bien. Le pasaron el texto al final, no para armonizarlo, como se dice ahora, sino para darle, ¿verdad?, una consistencia literaria, ¿no?, o una expresión literaria. Entonces los historiadores le atribuyen a él todo el texto y eso es mentira. Están los documentos, esto se puede probar fácilmente. Primera cosa. Segunda cosa, ¿qué se aprobó allí? Por favor, tener presente, recordar lo que vamos a decir, porque en la Constitución actual aparece el mismo problema. No, la misma propuesta, quiero decir, no el problema. ¿Qué se acordó allí? Que la piedra angular del Estado, la base, el fundamento, era el cabildo. Es decir, la asamblea comunal. Porque ellos tenían claro en ese tiempo que la soberanía popular solo era factible, solo era posible en base a una comunidad vecinal, que se conocieran todos, que se vieran todos, que todos conocieran el problema, que todos podían aportar para resolver ese problema con un mandato de todos. La soberanía es real y todos los hechos lo han probado, ¿no? Y el menor análisis teórico puro que uno haga llega a lo mismo. La soberanía popular, digo popular, es real solo en una comunidad local, en un vecindario, como se decía en los documentos antiguos, ¿no?, del derecho español y del derecho antiguo de la época de Alfonso X el Sabio, ¿no? La soberanía popular solo es real en las villas, en los pueblos, en las aldeas, en los lugares donde el pueblo puede verse a sí mismo, conversar consigo mismo, tomar decisiones consigo mismo, deliberar consigo mismo. Porque la soberanía es una voluntad colectiva, no individual.
la gran trampa que nos han metido todos los que hablan de la democracia liberal, que la democracia está basada en el voto individual. Y la voluntad individual no es soberanía. La soberanía es siempre una voluntad colectiva. Y no se construye con votitos individuales sin que conversen entre sí todos los que votan, sino se construye en base a una deliberación colectiva, cara a cara, voz a voz, asamblea, ¿no? De ahí surge esta voluntad colectiva que es un mandato soberano, ¿no? Por eso ellos dijeron, la base del Estado, que tenía que ser popular representativo, tenía que ser el cabildo. Ya, y esa constitución dice, los miembros de ese cabildo local eligen de entre ellos, con mandato del cabildo local, un representante que va a la asamblea provincial. Entonces los cabildos se unen en una asamblea provincial. Y van a esa asamblea provincial los delegados que cada cabildo local elige y va allí, pero con mandato de su base. Y la asamblea provincial, estoy hablando de la Constitución del 28, elige de entre sus miembros un representante que va con mandato al Senado de la República. Así dice la Constitución del 28. Por tanto, esa Constitución estableció una especie de 3 peldaños, ¿no es cierto?, para que la soberanía popular pudiera expresarse desde lo local a lo regional y a lo nacional. Eso es lo que ellos llamaban popular representativo. El presidente de la República y la Cámara de Diputados en ese esquema se elegía por voto individual. El Senado, en cambio, era por voto colectivo de las asambleas del pueblo. Entonces es una constitución muy interesante porque, te fijas, forma una estructura estatal en base a 2 bloques de soberanía. Uno, la soberanía popular. Otro, la soberanía representativa que recoge de la voluntad individual, no colectiva. Entonces una soberanía liberal típica y una soberanía popular la otra. ¿Cuál hegemoniza ahí el conjunto? Pues la soberanía popular. Y se nota, por ejemplo, que el intendente de provincia era elegido de la siguiente manera. La asamblea provincial le proponía al presidente una terna de 3 nombres. Elija usted presidente dentro de 3 nombres que le proponemos. Entonces no era de la, digamos, de confianza absoluta del presidente. Más bien de la confianza de la asamblea provincial. Esto en síntesis, sin entrar en mayor detalle, en la estructura, la lógica de poder que tenía el Estado según la Constitución del 1828. Y que había sido, repito, votada bajo el concepto de popular representativa, así se llamó, ¿no? Los historiadores dicen, no, eso fue una constitución liberal, le ponen liberal hacia tonta ya loca, que redactó un español, entonces ahí la despachan. Pero ella representó la voluntad de la mayoría absoluta de los pueblos de Chile, menos de Santiago. Ya. Quiero destacar ese hecho porque fue la expresión de la voluntad popular de los 50 pueblos que habían en Chile, menos de Santiago, y así imaginaban un Estado popular representativo. Maestro, ¿cómo se conecta eso con el hoy? Ahí voy. Ya. Justamente hablé de esto para llegar a lo de hoy. Pero hay que decir entre medio que ese modelo, que fue expresión directa de la soberanía popular, por eso es la única legítima que hemos tenido, ¿no? Significó la derrota absoluta de Santiago. Y su modelo centralista jerárquico vertical, ¿no es cierto?, que imitaba el modelo del Imperio Español. Por tanto, Santiago sufrió una derrota estratégica definitiva
Y no le quedó otro camino, como dicen los expertos en guerra revolucionaria, que hacer política por otros medios. Y esos otros medios fue organizar un ejército mercenario pagado por los mercaderes ricos de Santiago, entre los que estaba Diego Portales, Rodríguez Aldea, que había un español comerciante, amigo que fue ministro de Leonardo Higgins, y otros más, organizando un ejército mercenario que comandó un oscuro general que los propios oficiales del ejército patriota llamaron Felón, el general Felón, porque hizo felonías, ¿no? Hasta lograr el triunfo en la batalla del Ilcay. No voy a entrar en detalle acá, ¿no? Y por eso que la oligarquía de Santiago logra construir el Estado que ella quería después de la victoria del Ilcay, que arrasó con los prisioneros, ¿no? Arrasó con toda la gente, que era pipiola, ¿no? o partidaria de la soberanía popular, y redactó esta constitución del 33 que la redactaron ellos sin presencia de los derrotados en el Ilcay. Ahora, termino esta parte diciendo solamente que contra esa constitución, los perdedores y los pueblos de provincia, los artesanos, los soldados del ejército patriota que fueron dados de baja después del Ilcay, qué sé yo, y otros elementos en la juventud oligárquica liberal, ¿no? Lucharon por todo el resto del siglo XIX con las armas en la mano para derrocar esa constitución, convocar una libre asamblea constituyente y redactar otra constitución o restaurar la del 28. Todo el siglo XIX. La guerra civil del 30 tuvo ese objetivo. 12 motines militares entre el 30 y el 37, ese motivo. La guerra civil del 37, por el cual el ejército organizado por el propio Portales fusiló a Portales por considerarlo un tirano. Las grandes explosiones sociales del 48 contra este sistema. Guerra civil del 51 contra la Constitución del 33. Guerra civil del 59 contra la Constitución del 33. Toda la guerra de Arauco, la segunda guerra de Arauco, el 62, el 82, en que los mapuches defienden su territorio contra la invasión militar hecha desde Santiago, que quería apoderarse de las tierras mapuches para integrarlas a la producción agrícola y exportar a Perú, etc. Y el proyecto de Balmaceda de convocar una asamblea constituyente en 1991, que la convocó para cambiar la Constitución del 33 y reponer los principios fundamentales de la Constitución del 20. Todo el siglo XIX entero está atravesado por la lucha armada, fueron 6 guerras civiles, para derrocar la Constitución del 33, reponerla del 28. Lo que estoy diciendo ahora, yo sé que no está en ningún libro, dicho así, en ningún libro de historia. Se ha contado otras historias, nada que ver con esto, ¿no? No voy a entrar en mayor detalle. Entonces, lo que quiero decir que fue un siglo entero en que hubo pelea por... ¿Y por qué no se buscó por otros medios? Porque el sistema electoral durante todo el siglo XIX entero, desde 1830 hasta 1900, diría uno, 56, 57, por ahí aproximadamente, estuvo viciado. Tan viciado, pero tan viciado, y no voy a entrar en detalle, pero la cantidad de corrupción que hubo en ese sistema son muchísimas y muy ingeniosas muchas de ellas. Con decir una sola cosa nomás. La oligarquía de Santiago logró que votaran los muertos. ¿Ah? Así de simple. Por tanto, un muerto podía votar varias veces, ¿no? Y con eso inflaban su votación. Aparte de eso, el presidente manejó todas las elecciones en ese periodo, porque su gobierno era tan centralizado que gobernaba la provincia a través del intendente, el departamento a través del gobernador, la subdelegación a través del subdelegado
el distrito a partir del inspector. Todos estos cargos los designaba el presidente de su confianza. Y el intendente, el gobernador, el subdelegado tenían mando militar sobre la guarnición local. En consecuencia, el presidente manejó las elecciones a su amaño. Siempre tuvo el Congreso adicto que necesitaba. Y el cohecho, la compra de votos, los votos de los muertos, el rapto de las urnas para cambiarle la votación, la anulación de los votos donde ganaba la oposición, fue pan de cada día durante un siglo. Estamos escribiendo un libro para contar todas estas cosas en detalle, porque no se conocen mucho. En consecuencia, el ciudadano no podía, a través del sistema electoral, influir en el cambio. Eso es propio del siglo XX. Es propio del periodo 38, 1938, 1973, época de Allende, ¿no? Es que pensamos que por la vía electoral se podían hacer cambios. No, en el siglo XIX largo, 1830, 1925, no, nadie ni siquiera imaginó que la vía electoral podía servir para algo. Por eso que todos los motines tenían una connotación fuertemente militarizada y fueron guerras civiles, ¿no? Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque este periodo actual, proceso constituyente, frente a ese siglo entero, ¿no?, en que se peleó y fue vencido el pueblo por luchar por una nueva constitución, ¿no?, y que se ha olvidado, porque ustedes lo saben, ¿sí?, la memoria política del pueblo chileno parte con Pedro Aguirre Cerda, ¿no?, parte con las huelgas, parte con Clotario Blest, ¿no es cierto?, y los partidos políticos, por supuesto, y Allende, que ganó la elección, ¿no? La memoria hacia atrás está perdida, porque no hay historia al respecto, o no ha habido hasta hace poco tiempo. Por eso el periodo que estamos viviendo, ojo, es absolutamente excepcional. El pueblo de nuevo quiere cambiar la Constitución. Recordemos, no está de más mantener presente esta idea. Ningún partido político de izquierda entre 1938 y 1973 planteó como consigna pública de su acción política cambiar la Constitución. Ni Allende, ni Frei, ni Carlos Ibáñez del Campo, que lo eligieron con una gran votación para que barriera con los políticos, ni siquiera imaginó cambiar la Constitución, ¿no? En ese periodo, ¿verdad?, luchamos por hacer la revolución cambiando estructuras parciales, pero nadie pensó en cambiar la gran estructura de la estructura, que es la Constitución política, ¿no? Por eso, este periodo que estamos viviendo ahora es absolutamente excepcional. Ahora, ¿qué tiene que ver el 28, que es el modelo que quedó olvidado, con la actual? Es que el borrador de Constitución, que bueno, ya está terminado, no conozco el texto final, tengo que comprarlo para leerlo. Leí el borrador, digamos. En el borrador, ¿qué es lo que aparece como por milagro? Porque no creo que los convencionales jovencitos, ¿no?, que son en su mayoría pingüinos del 2006, hayan conocido la historia que yo les resumí acá de la Constitución del 28, ¿no?, y de todo el movimiento constituyente del 23 al 28, ¿no? Porque ¿qué es lo que aprueban? Aparte de los principios que todos conocemos, que son realmente nuevos también, el de la participación ciudadana, de los pueblos originarios, de la paridad de género, etcétera, 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 una cantidad de principios enunciados como principios, ojo. No significa que están articulados ya en una institucionalidad concreta, no. Son principios. Pero evidentemente son nuevos, son nuevísimos. Y eso solo ya es un valor que tiene este proyecto que está ya terminado. Pero más importante, y encuentro muy raro que nadie lo haya mencionado, ¿no?, he leído por todas partes los comentarios, que es que estos convencionales se propusieron descentralizar el Estado, que ha sido una vieja consigna que nunca se cumplió.
ustedes ven que nunca más hubieron cabildos. Nunca más hubieron asambleas provinciales. Por eso los municipios quedaron como un área raras que no tiene función ninguna. No es poder del Estado. Es un estamento, un estrato administrativo, el último, digamos, de abajito. Bueno. Pero estos señores propusieron, estos jóvenes propusieron, uno, para descentralizar, crear asambleas comunales, que perfectamente pudieron haberle dicho cabildos. Pero le pusieron asamblea comunal. Está bien. Es una asamblea comunal. Y estas asambleas comunales desembocan en asambleas regionales. Y las asambleas regionales desembocan en la Cámara de las Regiones, para establecer la cual, ¿no es cierto?, eliminaron el Senado. Si ustedes se fijan, es la misma estructura, la misma escalera de acción posiblemente, digo, posiblemente soberana de los ciudadanos que constituyan estas tres asambleas escalonadas. Es, yo lo pienso así un poco metafóricamente, ¿no? Que por algún lado se metió esta idea, no sé por qué lado, realmente es un misterio, y fue expuesta y fue articulada, tal como lo estoy mencionando acá, más detalles de distinto tipo, que reproduce el modelo de estructura popular representativa del Estado chileno. Es una especie de caballo de Troya que grupos de convencionales, inspirados no sé por dónde, metieron dentro de este texto constitucional. Todo va a depender que los ciudadanos que van a estar dentro de este caballo de Troya sepan, una vez metidos dentro del Estado, salir afuera y dominar el contorno, el ámbito en que están metidos, y avanzar de acuerdo a sus propios principios. Es una cuestión muy importante. Pero no es el único caballo de Troya. Porque el otro caballo de Troya, uno puede leerlo en el borrador, yo no sé cómo quedó en el texto final, es el siguiente. Fíjense usted que se define al ciudadano, es clara la definición del ciudadano, ¿no?, para entender la orientación. Aquí el ciudadano es un individuo de más de 16 años con derecho a voto individual. Voto individual secreto. Una rayita, un número, una voluntad cuantificada que al convertirse en número pierde cualidad, ¿no es cierto? Y la interpretación la manejan otros. ¿Ya? Y luego, termino aquí, y luego dice la Constitución nueva que los distritos electorales están constituidos en base a estos individuos, no en base a las asambleas comunales regionales. Entonces, el viejo sistema electoral quedó igual. Y ese sistema electoral, ¿qué es lo que garantiza? Que la clase política que hemos tenido y que estuvo en su periodo de gloria entre el 38 y el 73, puede seguir autorreproduciéndose, no tanto a nivel local, pero sí a nivel nacional. En consecuencia, hay un caballo de Troya popular representativo y hay un caballo de Troya liberal que le facilita el camino a la clase política. Entonces, el conflicto clarito se va a presentar de aquí en adelante entre ambos caballos, digamos, por decirlo así. Pero al mismo tiempo yo interpreto el caballo A, el caballo popular representativo, empleando imagen de nuevo, como una gran alameda, según dijo Allende, por donde puede caminar el hombre libre. Pero si no camina, no sirve de nada la alameda. Sí, profesor, lo queremos dejar ahora con David Harvey, historiador norteamericano, quien le quiere hacer un par de preguntas. Ok. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido una clase magistral, yo creo, de historia, de teoría política. Y no sé, yo pienso en
la frase que dicen los franceses, plus ça change, plus c'est la même chose, que de esa cosa de historia que se repiten. Le quería preguntar sobre ese tema de centralismo, regionalismo, que justamente usted habló de la Cámara de Regiones y la participación popular como una alternativa al típico dominio de la clase política. Otra cosa que se ha escuchado mucho en el constituyente, el concepto de plurinacionalidad, de tratar de incorporar a los pueblos originarios, y entre eso y la paridad de género. Y quería preguntarle, eso obviamente, que yo sepa, no tiene precedente en las historias anteriores. ¿Cómo se ve usted esos tentativos de como ampliar la representación para que no sean los mismos de siempre los que sean elegidos? Uh-huh. Bueno, hay varias cosas involucradas en tus observaciones, ¿no? Bueno, está de una parte el hecho de que, ya, empecemos por un lado, el hecho de que se habla de que Chile es un Estado, dicen, social plurinacional. Yo entiendo lo que ellos querían decir con eso, pero no lo expresaron en los términos adecuados. Porque no tienen claro el concepto de nación, que es clave para entender el tema de la soberanía, ¿no? Históricamente, las naciones son como los imperios. Son de la misma estirpe. La nación es más chica, el imperio es más grande. Hay que estudiar toda la historia universal un poco para seguirle la pista a este problema, ¿no? Porque una cosa es pueblo. Pueblo es un conjunto de personas que viven juntas en un mismo territorio. Ocuparon un lugar, viven allí, generan familia, generan acuerdos, trabajan, producen, viven, se aman, se quieren, etcétera, lo que sea, ¿no? Ese es pueblo. A eso se refiere cuando se habla de pueblo, de población, poblamiento, ¿no? Res pública. La cosa pública es eso. La res pública tiene corporeidad y la corporeidad es una comunidad que habita en un lugar determinado, con territorio, con río, con aire, etcétera, con agua, ¿no? Eso que está claro. La nación, en cambio, históricamente hablando, estos no son conceptos filosóficos, históricamente hablando, las naciones fueron construidas por un pueblo, ojo, que conquistó los pueblos vecinos y los domina. Y con eso construye la nación. Es un territorio más amplio que habita varios pueblos, no uno. No uno, varios. Pero por dominación de uno sobre el resto. Uno sobre el resto. Toda la historia de las naciones modernas muestran el mismo caso. Por decir, España fue construida poco a poco, digamos, un poquito más al norte, pero luego desde Madrid. Y fueron dominando todos los otros pueblos que quedaron dentro. Por eso que la nación española tiene una heterogeneidad de pueblos, los vascos por aquí, los catalanes por acá, los andaluces por otro lado, los extremeños, qué sé yo, etcétera, etcétera, varios de los cuales siguen luchando por su autonomía. Inglaterra, sin lugar a dudas, fue construida desde Londres. Y tiene problemas con los escoceses, tiene problemas con los irlandeses, tiene problemas con los galeses, ¿no es cierto?, que están luchando hasta el día de hoy por su autonomía. El caso de la Unión Soviética es patéticamente claro. Se desintegró, ¿no es cierto?, totalmente, y quedó convertida en una Rusia rodeada de una cantidad de naciones que antes estaban subordinadas. Chile, como nación, fue construida desde Santiago, por Santiago y para Santiago. Eso lo muestra con toda claridad la historia nuestra, particularmente del siglo XIX. ¿No? Entonces, la nación es un constructo político de un pueblo que se la arregló y pudo dominar a sus pueblos vecinos. Y los domina políticamente y construye un Estado nacional. Por eso que podríamos decir por eso que Santiago exigió
y ha exigido hasta el día de hoy, y las tres constituciones santiaguinas, ¿no? La del 33, la del 25 y la del 80, empiezan igual. Dice, Chile es una nación homogénea, unida, indivisible, ¿no? Y luego dice el segundo artículo, o tercero, depende del texto constitucional, y la soberanía, dice, radica en la nación. En la nación. Eso es una falsedad histórica y es un sofisma lógico-filosófico. Porque la nación no existe como pueblo, existe como un constructo político. Es una abstracción política, ¿no? Entonces ahí no puede radicar la soberanía. La soberanía requiere comunidad viva. Entonces, ya Santiago hizo una trampa al redactar tres constituciones diciendo que la soberanía radica en la nación. Y el tercer artículo de estas tres constituciones agrega, y la nación, dice después, delega su soberanía en las autoridades constituidas, es decir, en el gobierno de turno. Va a decir Piñera o Boris, ¿no? Etcétera. Entonces, la nación, hay que entender, es un constructo político. Y Santiago lo demostró hasta. Por eso que los guasos, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, cuando iban a Santiago, voy a Chile. Chile es una construcción de Santiago. De Santiago. Entonces, si los convencionales querían descentralizar el Estado, lo lógico era entonces que la soberanía bajara de la nación y se instalara en los pueblos, en el nivel que ustedes quieran, ¿no? Como la comuna, la región o la expresión de esto a nivel mayor, ¿no? Pero los convencionales dijeron que Chile es un Estado plurinacional. ¿Se fijan? Hay un error ahí. Entre que etimológico, histórico, sociológico, de todo tipo. ¿Y dónde depositan entonces la soberanía? No lo dicen en ninguna parte. Lo pueden decir en la nación porque hay múltiples naciones. No hablan de pueblos. Bueno, ahí están metidos en un berenjenal conceptual. Yo creo que al final no es importante, porque lo importante es que reconocen la autonomía de los pueblos, por lo menos originarios. Profesor. Pero les faltó reconocer la autonomía de los pueblos chilenos, Sí. que además no son homogéneos. Menos ahora que le está cayendo una oleada de inmigrantes, ¿no?, que está trastornando toda la autopercepción de lo que se creían chilenos, por el cambio de la costumbre, etc. Bueno, aquí hay un problema bastante serio que en medio, si ustedes quieren, de léxico, un poquito de etimología, un poco de claridad lógica, pero bueno, no importa. Profesor, nos quedan 7 minutos. Sería importante que en 5 o 6 minutos nos dijera por qué es importante aprobar esta nueva Constitución. Yo creo porque, para decirlo en términos más bien figurativos, ¿no?, porque la tarea que iniciamos en octubre del 2019, que fue una irrupción para crear la idea, hay que cambiar, es necesaria una asamblea constituyente, ¿verdad? Yo creo que fructificó en esta convención constitucional, pero que fue una fructificación media espuria, ¿no? Porque no fue la voluntad soberana de la ciudadanía la que se expresó en la organización de esta convención constitucional. Ahí se metieron los políticos, porque se dieron cuenta del peligro que corrían. Si la soberanía popular se expresaba a sí misma, se autorrepresentaba, la clase política, que tiene un 98% de rechazo en este país, insistentemente hace varios años, quedaría offside, quedaría obsoleta, quedaría diseñadamente sin pega, ¿no? Intuitivamente corrieron, se colgaron, se agarraron del furgón de cola, digamos, del proceso constituyente que venía en marcha, y lograron marcar su dirección, ¿no? Le rayaron la cancha, le pusieron reglas, le pusieron límites, le pusieron quórum,
Se instalaron fuera para criticarla, le pusieron poca plata, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, y la han tratado de controlar todo el tiempo. Pero ¿qué ocurre ahora? Que esta constitución no es del entero agrado ni de los políticos como clase política, ni de la oligarquía. Si ustedes quieren, de la derecha chilena, o de la vieja oligarquía, es más propio decir, ¿no? No. Y por eso hay un tremendo rechazo en este momento, que es el mismo rechazo. Aquí se repiten las cosas, como decía recién nuestro amigo Harvey, se repiten, ¿no? Porque el año 1829, la oligarquía de Santiago se dedicó a bombardear la Constitución del 28, tirándole toda clase de adjetivos. No hacían análisis profundo de los procesos ni de los problemas, le tiraban adjetivos, tal como hoy día. Ustedes se fijan, todos los que entrevistan, por lo menos en Mercurio y La Tercera, tiran adjetivos, ¿no? No sirve, es un mamarracho, qué sé yo, ¿no? Va a resultar en contra de los intereses del pueblo y está destruyendo nuestra tradición política, qué sé yo. Puros adjetivos, no hay análisis. No hay análisis, ¿no? Entonces, claro, ellos se dan cuenta que tal como está, con todos los defectos que tiene, con todas las potencialidades no desarrolladas que tiene, y con lo que tiene de positivo, que son estos principios que decíamos al comienzo, ¿no? Y sobre todo, creo yo, en mi opinión, estas tres asambleas que pone en graduación creciente, ¿no?, son extremadamente importantes para el pueblo. De manera que lo que iniciamos el 18 de octubre del 2019, luego de todo este interregno que le entregamos la iniciativa y el protagonismo a la convención, recuperamos ese protagonismo para aprovechar el potencial que traen ciertos artículos, ciertas tendencias que marca el texto constitucional. Y yo creo que está clarito, está clarito. Esos dos elementos, los principios favorables y la cuestión de la asamblea, abren claramente una alameda, como diría Allende, para marchar, para marchar. No es una solución, porque si no nos movemos nosotros, si no actuamos nosotros soberanamente, con conciencia de soberanía, y aprovechamos estas puertas que nos abren, o estos instrumentos, estos caballitos de Troya que nos regalaron los muchachos del 2006, no, tenemos que sacar el jugo nosotros. Nuestra tarea ahora es ser protagonistas como ciudadanos, soberanos, ¿verdad?, como comunidad local, y aprovechar estas herramientas que nos entregaron para avanzar. Porque no son todas las herramientas necesarias, son algunas. Sí. Por lo tanto, convertirlas en algo más que una herramienta. No quiero decir armas con eso, pero algo más que una herramienta. Por lo tanto, Gabriel Salazar en esta ocasión va a votar y va a votar a prueba. Yo creo que sí, ¿no? No mecánicamente y no por adjetivo. Sí. Y no por color político, ni amarillo, ni rojo, sino porque me hago un razonamiento histórico, desde ahí hago un razonamiento político, y creo que las razones que tengo son suficientes para votar a prueba. Agradecido, maestro, agradecido. Gran nota, como tal lo decía David, una verdadera clase magistral de historia nacional donde conecta pasado, presente, proyecta futuro. El regionalista está grabando la intervención y la subiremos a la web con una breve nota sobre esta significativa entrevista con el Premio Nacional de Historia que reafirma esta vez que irá a votar por convicción a prueba. Abrazo y muchas gracias. Pero no era eso lo importante, apruebo o no apruebo, sí, sino que el análisis que estábamos haciendo. ¿eh? Sí. Listo. Gracias. Yo quisiera agregar nomás, dar las gracias también, pero agregar que creo que hemos sido privilegiados de estar en esta clase aquí con el maestro Gabriel Salazar. Así que darle las gracias a él por el tiempo que nos ha dedicado, y nosotros sabremos aprovechar aquí todo este contenido en nuestro periódico digital. Muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Chao.